Podcast VL. Hola a todos, a todas, bienvenidos a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy tenemos, una persona que yo estimo mucho, ya nos ha acompañado varias veces, y tenemos un podcast o varios muy buenos. Ya les cuento un poquitito más. Yo soy Raquel Huerta, soy estudiante de la carrera de Teología. Y hoy tenemos a un profesor de Nuevo Testamento de la Universidad Pontificia. Voy de nuevo, profesor de Nuevo Testamento de la Pontificia Universidad Javeriana. Siempre se me enreda ese. Es el doctor de teología. También tiene pasantías de investigación en la Universidad Libre de Ámsterdam y en el Instituto Sueco de Teología en Jerusalén. Y estamos hablando de Juan Alberto Casas. Profesor, qué placer poder volver a conversar con usted. ¿Cómo se encuentra? Hola Raquel, me encuentro muy bien y muy contento de poder acompañarles de nuevo a través de esta serie de podcasts y mil gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Y es que vean, les voy a contar. Vamos a hablar de Apocalipsis y nos vamos a tomar todo el tiempo al mundo, por eso van a ser varios podcasts, porque queremos hablar y que quede como un poco más claro de este libro, porque nosotros decimos Apocalipsis y inmediatamente se nos vienen un montón de imágenes y de ideas a nuestra cabeza. Entonces, algo muy importante es que nosotros hicimos antes de dos podcasts dedicados a la apocalíptica, que igual ahorita vamos a mencionar muy rápidamente qué es, pero yo les recomiendo mucho que vean estos podcasts. También hablamos un poquito de apocalíptica en otro podcast cuando hablamos de la literatura intertestamentaria o la literatura del Segundo Templo. Es tanto los podcasts que acabo de decir de Apocalíptica como este otro se grabó con el profesor Juan Sebastián. Entonces yo les recomendaría mucho que los vean. No es estrictamente necesario para entender este podcast, pero por supuesto nos va a ayudar muchísimo más. Y bueno, yo creo que ya entremos al tema, profe. Bueno, si tienen comentarios, dudas, preguntas, por favor, recuerden que ahí está la cajita de comentarios. Pueden darle me gusta también y compartirlo. Ok, a mí me dicen Apocalipsis, profe. Y yo pienso en el anticristo, en la marca del 666, pienso en el Armagedón y en ríos de sangre y unos bichos que van a salir así del suelo y que va a haber un rapto y todas esas imágenes que desde pequeñita me han puesto en la iglesia. Pero yo también llevé un curso con usted o de casualmente Apocalipsis, 5 clases de 2 horas cada clase, donde agarramos el Apocalipsis y lo desmenuzamos mucho. Y me di cuenta que esas imágenes que yo tengo y el curso que usted nos dio como que no empatan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Entonces, tal vez hablemos un poco de una vez, si quiere, empezamos y si estas imágenes están o no están. Y tal vez nos cuenta un poco de la parte literaria de este libro. Perfecto, Raquel, muy bien. Bueno, con el Apocalipsis de manera particular y con la Biblia de manera general, nos ocurre algo que en su momento este filósofo y semiótico italiano Umberto Eco llamaba los GUB, los Great Unread Books, los grandes libros de los cuales todo el mundo habla, pero nadie ha leído. ¿Sí? Y dentro del listado que él proponía de esos libros, además de obra de la literatura universal como la Divina Comedia, etcétera, pues él ponía también a la Biblia, ¿sí? La Biblia como uno de los grandes libros de los cuales todo el mundo habla, de los cuales muchas personas tienen un ejemplar en su biblioteca o incluso lo cargan debajo del brazo, pero que de pronto se conoce muy poco. ¿Sí? Y dentro de estos textos o conjuntos textuales, el Apocalipsis, curiosamente, es de los más desconocidos. Muchas personas hablan del Apocalipsis. Tú escribes la palabra Apocalipsis en Google y en el motor de búsqueda te arroja una serie inimaginable de respuestas que van muy en la línea de lo que acabas de comentar, de los imaginarios socioculturales que has compartido. Se habla del anticristo, del fin del mundo, de catástrofes, de desastres, del 666, etcétera. Pero tal vez parte de esas incomprensiones
De una parte está el que no se conozca. Una de las razones es que no se conoce muy bien el género literario que está detrás del libro y las características propias de ese género que fueron desarrolladas en gran parte en el podcast en torno precisamente al pensamiento apocalíptico con Juan Sebastián. Pero también lo que nos estamos encontrando es que el mismo nombre, Apocalipsis, en el caso de manera particular de las lenguas romances, las que vienen del latín, pues no fue traducido, sino que fue transliterado. Me explico. Cuando ustedes miran una Biblia en un ámbito anglosajón, la Biblia en inglés, el último libro de la Biblia ya está traducido, se llama Revelation, el título como tal, ¿sí? El libro de la revelación. En cambio, en nuestras lenguas latinas, lenguas romances, pues tenemos la palabra apocalipsis y como no tenemos un referente que nos permite descifrar el significado del término, pues le atribuimos comprensiones e imaginarios, pues que realmente no tienen nada que ver ni con el libro ni tampoco con el género que está detrás del libro. Por ejemplo, tú mencionabas al anticristo. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra anticristo en el Apocalipsis? Ninguna. Cero. Cero. No aparece en ninguna parte. De hecho, haciendo el rastreo de la palabra, lo vamos a encontrar sobre todo en lo que se llama la literatura universal, particularmente en la primera y segunda carta de Juan. ¿Sí? Allá sí aparece la palabra anticristo. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 22, mira lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confía al Hijo posee también al Padre. Entonces, desde esta perspectiva, donde aparece la palabra anticristo, no está haciendo referencia a una figura como un líder mundial que va a acabar con la humanidad, trayendo destrucción. Posiblemente las reinterpretaciones actuales van en esa línea, pero desde las tradiciones en las que surgieron, pues aquí hace referencia a una figura que niega la realidad humana del Cristo encarnado. ¿Sí? Está negando la encarnación misma. Posiblemente está en la línea de lo que en las tradiciones de la heterodoxia se va a llamar el docetismo, pero desde esa perspectiva ese es el anticristo. Tú mencionabas también la lógica del rapto. Curiosamente, en el Apocalipsis no se va a hablar del rapto como sí se va a hacer, por ejemplo, en tradiciones más de características paulinas. Por ejemplo, el primer escrito del Nuevo Testamento, alrededor del año 50-51, que es Primera de Tesalonicenses, particularmente en el capítulo 4, sí va a postular. Aquí nos vamos a encontrar con un escrito auténtico de Pablo, donde Pablo, que es un gran apocalíptico del Nuevo Testamento, pues va a concebir la segunda venida de Jesús, la llamada parusía, como una irrupción cosmológica, cósmica, que implica la resurrección de los muertos y que quienes se encuentren vivos pues asciendan al cielo al encuentro con Jesús en las nubes, lo va a decir esta perspectiva de Pablo, que también va a ser desarrollada, por ejemplo, en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, cuando Jesús en los discursos en torno al fin o la plenitud de los tiempos, pues diga que va a estar uno en el campo, van a estar dos en el campo, uno permanecerá, el otro será arrebatado. Pero estas imágenes no van a estar tan fuertemente presentes en el libro del Apocalipsis. Entonces, mira que con el Apocalipsis se hace una mezcla, o yo diría más bien una mezcolanza de muchos imaginarios, donde se van a asignar pues realidades que se asocian con el cierre de la historia. Eso implica también, como lo decía hace un momento, una incomprensión de lo que es el género mismo, que bebe de la misma tradición profética. De hecho, el Apocalipsis hace parte de la literatura profética del Nuevo Testamento. Habría que hacernos la pregunta, cuando nosotros hablamos de profecía, ¿qué queremos decir? Porque si estamos pensando que profecía es adivinar el futuro, pues tal vez eso no corresponde propiamente con la lógica y la perspectiva profética ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, ¿sí? Sino que le estamos imponiendo perspectivas que no corresponden al libro. Mira que esto hace parte también de lo que se llaman los fundamentalismos bíblicos.
¿sí? Un fundamentalismo no es simplemente el que interpreta de manera literal lo que un texto está diciendo, sino el que incluso le hace decir al texto lo que no dice, ¿sí? En el caso del Apocalipsis, cuando hablamos del anticristo, cuando hablamos del arrebatamiento, del rapto, cuando hablamos de que aquí se habla del fin del mundo, etcétera, le estamos imponiendo sentidos e interpretaciones al texto que realmente no aparecen en él. Es como los tres reyes magos de Mateo, Melchor, Gaspar y Baltasar, que no los encuentras en ninguna parte, o como la manzana del paraíso o el caballo del cual se cae Saulo, ¿sí? Que no aparecen, digamos, hacen referencia más bien a interpretaciones posteriores que se imponen sobre los textos mismos. Ok, entonces, para recapitular un poquitito, y si ustedes que nos están viendo y escuchando quieren tener papel, lápiz y estar apuntando ahí, mejor, ok. Entonces, algo muy importante fue lo que dijo del nombre. El nombre correcto del libro del Apocalipsis, o sea, ya traducido al español, sería Revelación. Entonces, Es, por ejemplo, cuando es, una persona dice, es que tuvo un final apocalíptico, lo que está dando a entender es que fue un desastre y destrucción, pero no tiene no que ver tienen con nada que realidad. ver, Ajá, o no sea, que tienen hemos nada que ver. utilizado mal y hemos entendido mal el término apocalipsis o apocalíptico. Claro, y perdóname aquí, frente a Ujú. esto que tú estás diciendo, frente al nombre del libro, realmente el nombre nos va a dar una de las claves de interpretación del mismo. Cuando ustedes miran el texto en griego, la expresión que tenemos es Apocalipsis Jesús Christou. La primera palabra es Apocalipsis. Tú ya has hecho la indicación. Apocalipsis significa revelación. Está marcada por dos raíces griegas. La primera que es apo, ¿sí? Apo en español hace referencia a lo que nosotros utilizamos en el prefijo des, ¿sí? Como despeinar, desorganizar, destruir, ¿sí? En esos prefijos significa quitar algo, quitar algo. Despeinar, quitar el peinado. Desorganizar, quitar el orden, ¿sí? Hace referencia a quitar algo. Y calipto, el término calipto, que incluso está inspirado en la misma tradición mitológica, homérica, griega, es una evocación de la diosa Calipso, la diosa de los misterios y de los sueños, ¿sí? Y que en el trasfondo del griego koiné del Nuevo Testamento, calipto significa oculto, ¿sí? Por lo tanto, apocalipto de apocalipsis es un desocultamiento, una realidad que se encontraba oculta, una realidad a la cual no se tenía acceso públicamente un grupo de personas humanas y ahora se está dando a conocer, se está develando o en términos más simples se está revelando. ¿Sí? Por eso la palabra apocalipsis va a ser correlativa a la palabra misterio, que de hecho en la misma tradición bíblica misterio tiene una connotación importantísima porque el misterio hace referencia a una realidad que en algún momento o hasta algún momento estaba oculta y ha sido dada a conocer a la humanidad, que va a estar teológicamente relacionada con el plan de salvación de Dios para con toda la creación. Sí, entonces Apocalipsis tiene que ver con eso. La siguiente expresión que hace parte del capítulo 1, verso 1 del libro, dice Apocalipsis Jesús Cristo. Y yo quiero hacer referencia a esto porque este es el título real del libro. No es Apocalipsis de Juan, es Apocalipsis de Jesús el Cristo. Apocalipsis de Jesús el Cristo. Quienes estudian el griego del Nuevo Testamento, cuando tenemos la expresión Jesús Cristo, van a decir que aquí tenemos una declinación que se llama un genitivo. El genitivo hace referencia a algo que es una posesión, ¿sí? O pertenencia, pero también a identidad. Me explico. Cuando en la expresión la burra de Balán, si hablo de pertenencia, estoy diciendo que la burra le pertenece a Balán, ¿sí? Pero cuando hablo de identidad, estoy diciendo que Balán es una burra. ¿Sí? Entonces voy a tomar este mismo ejemplo al título que encontramos en el libro, en el capítulo 1, verso 1, Apocalipsis Jesucristo. Lo que estamos diciendo por una parte es que el Apocalipsis o la revelación le pertenece a Cristo, ¿sí? Es posesión de él, pero en segundo lugar, y esto es algo que se está estudiando mucho, que Él es la revelación, que Jesús, el Cristo, es el contenido de la revelación.
Por lo tanto, ¿qué es aquello que se está revelando o se va a revelar? Pues nada más ni nada menos que la persona de Jesús. ¿Sí? Lo que vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis no es la fecha en la cual se va a acabar el mundo, o no son los datos en torno a una destrucción o a una calamidad que va a ocurrir, como a veces lo podemos escuchar incluso frente a algunas noticias de algo que está aconteciendo, que las Torres Gemelas, que la guerra en alguna parte del mundo, y entonces algunas personas dirán, eso ya está pronosticado en el Apocalipsis o en algún otro texto que es leído desde una perspectiva divinatoria. Realmente no tiene nada que ver con eso. No dice que va a haber un momento en el que haya niños que nazcan con el 666. En ninguna parte aparece. Lo que nos vamos a encontrar aquí, y esto creo que es una de las claves principales de interpretación del libro, es que Jesús es el contenido de la revelación. Él es la revelación. Más que encontrar un mensaje, una doctrina, nos vamos a encontrar con el modo como Jesús se está revelando a unas comunidades destinatarias que están pasando por unas situaciones y unos contextos particulares. ¿Sí? Ese es el Apocalipsis y el mayor contenido. ¿Sí? Jesús es el Apocalipsis, Jesús es la revelación. Bueno, volviendo un momentito a la parte de revelación que usted decía que era quitar lo oculto, se me vino una imagen para las personas que son como yo, que ocupan imágenes, ¿verdad? Me acordé de como cuando uno tiene una estatua o alguien va a enseñar por primera vez una estatua o una pintura, la tiene cubierta con una manta, con una cobija o una tela, ¿verdad? Y dice, uno, dos, tres, ¡plá! Y entonces ya se ve. Entonces, eso sería una revelación. Sí, y en el caso del Apocalipsis me parece que esa imagen que tú estás utilizando es muy importante porque bebiendo de las características del género apocalíptico, el Apocalipsis no está hecho simplemente para ser leído como se lee un discurso, como se lee una carta o un relato como tal, sino que el Apocalipsis juega con los sentidos. En el ejemplo que tú has puesto, pues se ve una escultura, algo que está dispuesto para ser visto, pero también para ser tocado. Lo que vamos a encontrar en el Apocalipsis también recurre a esta experiencia profundamente sensorial. El Apocalipsis no solamente se lee, el Apocalipsis se escucha porque vamos a escuchar trompetas. El Apocalipsis se huele porque vamos a escuchar, vamos a oler incienso en algún momento o vamos a oler azufre en otro momento. Hay juegos de colores, hay sonidos, hay visiones, se toca como tal. De hecho, cuando ustedes siguen leyendo el prólogo del libro, allá en el capítulo 1, cuando llegan al inicio de este relato apocalíptico, hay algo muy interesante en esa misma línea. Dice el verso 3 lo siguiente, dice, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. Dichoso el que lea y los que escuchen. Aquí ya se nos están dando otras claves de interpretación, no solo sobre el contenido del libro, sino cómo era leído en el siglo I en el cual fue escrito. ¿Sí? En primer lugar encontramos un macarismo. Un macarismo es una bienaventuranza. ¿Sí? Aquí es dichoso, feliz. En el Apocalipsis vamos a encontrar 7 bienaventuranzas, 7 macarismos, pero a diferencia de las bienaventuranzas de los evangelios, como las de Mateo 5 o Lucas 6, donde todas están seguidas, en el Apocalipsis vamos a encontrar 7 bienaventuranzas distribuidas a lo largo del libro. La primera es esta, y es muy interesante porque dice en primer lugar y en singular, dichoso el que lea. Y después dice en plural, y dichosos los que escuchen las palabras de esta profecía. Lo que ya nos está mostrando es el modo como se lee en la antigüedad. Recordemos que en el mundo antiguo el porcentaje de analfabetismo es, según algunos antropólogos, alrededor del 98% de la población no sabe leer ni escribir, lo que nos indica que solamente el 2% sabe leer y escribir. Entonces, aquí nos estamos encontrando con este imaginario según el cual hay una asamblea que está escuchando, que no sabe leer ni escribir, y hay uno que es el que está haciendo el ejercicio de lectura, y ese ejercicio de lectura implica una proclamación y una puesta en escena. Hay algunos estudios interesantes sobre el Apocalipsis a ese respecto, como quien lo está leyendo al mismo tiempo lo está actuando. Y entonces, frente a alguien que se pronuncia en el trono de Dios, o frente a una bestia, o frente al cordero, cuando está hablando, etcétera, debe cambiar el tono de voz. ¿Sí? Debe hacer el ejercicio de moverse de determinada manera, también para mantener la atención del público.
¿sí? Entonces es toda una puesta en escena lo que estamos encontrando en el mismo Apocalipsis. O sea, es un performance, la palabra que Es se un ha puesto muy, performance, ajá, totalmente. se ha puesto muy de moda esa palabra últimamente. Lo que me gusta entonces es que es un libro sensorial, o sea, juega Sí. con tus sentidos. Y si es así como nos estás diciendo, que alguien lo está leyendo y otras personas lo están interpretando, y todavía más, ¿verdad? Porque al final no solo se escucha, es que se ve, se siente, y en el momento en que se escuchan las trompetas o se huele el incienso, las personas van a escuchar las trompetas y van a oler el incienso, o sea, lo van a vivir. No, me parece maravilloso. Muy pronto, todavía no, pero vamos a hablar del autor, pero sí me gustaría hacer referencia a algo que usted dijo desde el principio, ¿verdad? Usted mencionó primera y segunda carta de Juan y también habló de Tesalonicenses. Entonces, esta pregunta nada más es de sí y no, y luego hablamos del autor. Pero el Evangelio de Juan, primera, segunda carta de Juan y Apocalipsis, ¿están escritos por el mismo Juan? No, Ok, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero digo esto porque con lo que usted dijo la gente puede decir, sí, pero vea que en primera y segunda carta de Juan sí habla de esto y luego, entonces, como son dos autores diferentes, no. Ok, muy buena pregunta, no. ajá, Aunque pueden ok. estar relacionados. Sí, por eso, pero ahorita hablamos de eso, nada más como para que la gente vaya ahí. Y luego, con respecto a Primera de Timoteo y la parte escatológica de este libro que usted mencionó, tenemos un Primera podcast. Tesalonicenses. Pero primero Tesalonicenses, gracias. Tenemos un podcast grabado con Daniel Glor, donde Ujú. hablamos casualmente de la parte escatológica de este texto. Entonces, pueden buscarlo ahí en nuestra lista de reproducción y escucharlo y aprender más. Ahora sí, nos fuimos mucho en la introducción y no hablamos del género. Entonces, ¿qué género literario es el libro de Apocalipsis o Revelaciones? Voy a decirle Revelaciones para irnos acostumbrando más al término. ¿De qué género literario es este libro de revelación del Señor Jesucristo? Bueno, en el podcast sobre la apocalíptica, Juan Sebastián decía algo y es que la apocalíptica no necesariamente es un género. Mi perspectiva es que la apocalíptica es una forma de pensamiento plasmada en un género, que efectivamente se plasma en un género y ese género tiene subgéneros literarios, ¿sí? De hecho, la definición tradicional de apocalíptica que vamos a encontrar desde autores como John Collins de la Universidad de Yale, que escribe finalizando los años 70 y la ha profundizado incluso hasta el día de hoy, es que precisamente él va a hacer el énfasis de que la apocalíptica es un género de la literatura de la revelación, en la cual un personaje no humano da a conocer a un personaje humano una realidad que es trascendente en cuanto suprahistórica, pero al mismo tiempo es temporal, en cuanto que hace referencia a una realidad que afecta a lo humano o a lo creado como tal. Entonces, desde esa comprensión muy genérica que propone el mismo John Collins, pues vamos a entender aquí que hay un género apocalíptico, pero yo quiero insistir, en primer lugar, antes que ser género, es una forma de pensamiento, una forma de pensamiento que se plasma a través de formas de escritura. Y vamos a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento algunas expresiones que sin ser formalmente parte del género, sí responden a esa forma del pensamiento. ¿Sí? Y yo me atrevo a decir que el Nuevo Testamento está permeado por este tipo de expresiones. La que tú mencionas, tal vez de las clásicas en primera de Tesalonicenses, allá en el capítulo 4, verso 13 y siguientes, pues es la expresión del pensamiento apocalíptico de Pablo. Hoy en día estamos seguros que Pablo es un apocalíptico del Nuevo Testamento. Cuando tú vas a la carta a los Gálatas y allá Pablo va a hacer referencia a su propia experiencia de encuentro con Jesús que lo transforma, va a decir en el capítulo 1, verso 15, perdón, 15 y 16 lo siguiente. Dice, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo. Y entonces aparece ese revelar en mí a su hijo. Cuando uno mira el texto en griego, aparece el verbo apocalipte. ¿Sí? La experiencia que Pablo tiene con Jesús es un apocalipsis en todo el sentido de la palabra. Y mira que aquí no habla o del fin de la historia o no habla sobre una realidad cosmológica, pero sí tenemos esa realidad de la cual habla John Collins de un fenómeno de revelación
en este caso, un ser celestial, ¿sí? A un ser humano como tal. Cuando ustedes van a los evangelios, particularmente en la tradición sinóptica, pues vamos a encontrar también expresiones apocalípticas. Una de ellas va a estar encarnada por Juan el Bautista. Si miran el contenido de la predicación de Juan en el Evangelio según Mateo, de manera particular, o en algunos casos en Lucas, Juan es un apocalíptico en todo el sentido de la palabra, y un apocalíptico escatológico. ¿Sí? Porque en su comprensión del reino de Dios se va a decir que ya está el hacha puesta a la base del árbol, ya el pabilo se va a pagar, etcétera. Ya se está anunciando casi como un juicio escatológico, ¿sí? Donde la esperanza que tiene Juan frente al que va a llegar es que va a traer el juicio, ¿sí? Eso explica, en cierto modo, por qué razón, según Lucas, cuando Juan está encarcelado, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el que había de venir o se debe esperar a otro. ¿Sí? Porque Juan está esperando que se acabe todo, que llegue el juicio, y en cambio Jesús llega anunciando misericordia, sanando, exorcizando, etc. ¿Será que este sí es el que yo estaba anunciando? ¿Sí? Juan como que se descoloca un poco, ¿sí? Pero entonces ahí vamos a tener también expresiones de este tipo de pensamiento. Cuando llegan al capítulo 13 del Evangelio según Marcos, o a los capítulos 24 y 25 de Mateo, donde se encuentran los discursos escatológicos de Jesús, pues tienen un contenido apocalíptico impresionante. ¿Sí? Entonces, me atrevo a decir, el Nuevo Testamento está permeado por este tipo de pensamiento que es muy común de la época del judaísmo del Segundo Templo, y que va a tener una explosión de manera particular frente a la crisis generada tanto por el mundo griego, que se quiere imponer sobre la cultura judía, y también en el contexto del Nuevo Testamento con respecto al mundo romano, que también se quiere imponer sobre el judeocristianismo. Profesor, usted está utilizando mucho la palabra escatología, y de hecho yo también la utilicé, y discursos escatológicos y todo. Y ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero para estar claros, ¿qué significa escatología? La palabra escatología tiene su raíz en el griego eschaton. Eschaton significa último, ¿sí? Y es lo contrario de protón, que lo utilizamos, por ejemplo, en química, hablando de las partes de los átomos. Protón o protos significa primero, lo contrario es eschaton, que significa lo último, y hace referencia a las comprensiones sobre las realidades últimas de la historia y de la vida, ¿sí? En los tratados sistemáticos de teología sobre escatología, entonces se va a hablar de juicio final, de resurrección, de cielo, infierno, de vida eterna, muerte eterna. Todo esto haría parte de estas comprensiones escatológicas. Ok, entonces todo esto que acabamos de decir es, o sea, lo que dijimos en Marcos, el discurso que hay en Primera Tesalonicenses, en todo esto es escatología, o sea, yo creo que es esta necesidad que tiene el ser humano de pensar qué va a pasar después, ¿verdad? Sí, Es de como esto. acuerdo. ¿Cómo imaginamos o cómo culturalmente se va construyendo el imaginario de lo que va a suceder al final? Que nadie lo sabe porque no hemos llegado ahí, ¿verdad? Cuando llegamos De ahí nos acuerdo. daremos cuenta si y nuestros imaginarios concordaban o no. Ok, estructura del libro del Apocalipsis o del libro de las revelaciones del Señor Jesucristo. ¿Cómo está Bueno, estructurado el libro? sobre eso también se ha discutido bastante y se sigue discutiendo. A diferencia de otros textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio según Juan, donde tenemos dos grandes bloques, dos grandes partes. La primera del capítulo 1 al capítulo 12, la salida de Logos, y la segunda parte del capítulo 13 al 21, el regreso. ¿Sí? La estructuración del Apocalipsis no es tan sencilla, y de hecho vamos a encontrar varias propuestas de estructuración del mismo. Antes de hablar de la estructura particular, creo que es importante hacer referencia a una intuición que ya se tiene desde la tradición de los padres de la Iglesia, y tal vez desde uno de los primeros comentarios del Apocalipsis, que está en el siglo IV, es redactado en el siglo IV por un obispo de origen eslavo que se llama Victorino de Petovio, donde él propone una de las claves de comprensión de la estructura general del Apocalipsis a partir de una categoría que él desarrolla que se llama la recapitulatio o la repetitio. ¿En qué consiste esto? Cuando ustedes miran
hacen una lectura continua del Apocalipsis, van a encontrar relatos como que se repiten en varias ocasiones. Entonces, llegan al capítulo 5, dentro del septenario de sellos, hay una estrella que se cae. ¿Sí? En septenario de trompetas, una montaña que se cae. En el capítulo 12 se cae el dragón desde el cielo. Y así sucesivamente encuentran figuras o fenómenos de cosas que se caen del cielo, como si fueran figuras, fenómenos propiamente astronómicos o incluso astrológicos. ¿Sí? Lo que llama la atención, Victorino de Petovio, es que tal vez no nos encontramos aquí con diversas caídas, es decir, con cosas que se caen todo el tiempo, sino que es el mismo acontecimiento narrado en circunstancias diferentes, desde ópticas diferentes, y lo que se va a hacer es profundizar en el mismo. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos aquí no es un movimiento lineal. Por eso estoy insistiendo que la estructura del Apocalipsis no es tan fácil de aprender, de comprender, porque no tendría la linealidad de una narración donde hay inicio, nudo y desenlace, sino que hay una línea que también puede ser circular o cíclica, ¿sí? Donde hay un acontecimiento que se empieza a repetir y cada vez que se repite se profundiza más en él. Entonces, con esa intuición de Vittorino de Petovio, pues se ha tratado de discernir varios elementos estructurales. Por ejemplo, una clave de la estructuración es el esquema de septenarios. ¿Qué es un septenario? Una estructura de 7 episodios que suceden de manera secuencial. ¿Sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, al inicio del Apocalipsis, a partir de los capítulos 3 y 4, el primer septenario, que es el septenario de cartas. Después tenemos, en los, perdón, 2 y 3, después tenemos en el capítulo 4 y 5 una introducción al siguiente septenario, donde hay una liturgia frente a quien está centrado en el trono y frente al Cordero. Y lo que viene a continuación, en los capítulos 5, 6 y 7, tiene el segundo septenario del Apocalipsis, que corresponde al septenario de sellos. Después nos vamos a encontrar otra introducción con una liturgia para aproximarnos al septenario de trompetas, y después tendríamos otro septenario que es el septenario de copas y plagas. Aquí ustedes van a encontrar que el paso de un elemento del septenario a otro va a estar marcado de manera explícita diciendo cuando el Cordero, por ejemplo en el septenario de sellos, cuando el Cordero rompió el tercer sello, ocurre esto. O cuando el ángel de la trompeta tocó la trompeta, ocurrió esto otro. O cuando derramó la copa de las 7 plagas, ocurrió esto otro. Vamos a encontrar otros septenarios cuyo paso de una escena a otra va a ser mucho más sutil, marcado, por ejemplo, con la expresión y vi, en griego, ¿sí? Kai eidon, y vi. Entonces, aquí, si bien no se va a decir, y el primer ángel o en la segunda trompeta, se afirma algo sobre ello, pero sí el paso de un y vi a otro puede marcar también una sucesión de esos septenarios. Algo que también viene a confirmar o reafirmar esta perspectiva de septenarios es que en expresiones de otros apocalipsis que comparten el género, pero de apocalipsis incluso apócrifos, los septenarios también van a estar presentes. Por ejemplo, en el Apocalipsis tercero de Baruch, en el Apocalipsis cuarto de Esdras, en el libro de los jubileos y en el testamento de Moisés, los septenarios van a estar presentes, lo que nos permite identificar que el autor del Apocalipsis no solo conoce estas obras que después quedaron en tradición apócrifa, sino que también sigue patrones que ya están presentes en estas obras para de alguna manera tratar de llegar a una estructura. Ahora, la estructura más común o más popular que ustedes van a encontrar en los comentarios sobre el Apocalipsis sigue un esquema concéntrico. Cuando yo digo concéntrico, estoy estableciendo una relación entre las partes, una relación entre las estructuras, donde la primera parte del Apocalipsis va a estar relacionada con la última parte, con el epílogo, la segunda con la penúltima y así sucesivamente hasta llegar a un centro, ¿sí? Un centro que va a ser como el núcleo del relato, casi como el ojo de un huracán, que en el caso particular del Apocalipsis, ese centro lo vamos a encontrar en el capítulo 12, en algunas visiones que tienen lugar en el cielo,
principalmente en torno a una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, con dos estrellas alrededor de su cabeza, y a continuación con un gran dragón rojo que persigue a la mujer, persigue al hijo que va a dar a luz, ¿sí? Y frente al cual se establece una batalla entre una figura celestial que se llama Miguel y sus ángeles y este dragón rojo y sus ángeles. Pero desde esa perspectiva concéntrica, aquí es donde encontraríamos una de las claves de comprensión del libro en el capítulo 12. Ok, entonces, por lo menos por tener una visión general, podemos decir que nos vamos acercando al centro y cuando llegamos ahí nos vamos alejando como de la misma forma. O sea que hay un paralelismo, es que así casi nos salieron las manos, entonces lo voy a hacer así, como así, hasta llegar Correcto, aquí. Ok. correcto. Por lo menos Sí, para tener una idea y cuando nos sentemos a leer el libro de Revelaciones, que tengamos, claro. busquemos esas cositas, ¿verdad? Claro, ahora el hecho de que tenga esa estructura muestra varios elementos. Por una parte, que la arquitectura literaria del texto está bien pensada, es decir, si bien es posible que hayan estratos o estadios de redacción, lo que va a hacer el redactor final es, al unir todos los textos, es darle un sentido, ¿sí? Y una lógica bien organizada, pero también este tipo de estructuras nos muestran que lo que está en el centro es una de las claves de comprensión en cuanto que ahí está algo que se quiere subrayar, ¿sí? Un elemento importante para la comprensión de todo el libro. Es interesante, lo que está en el centro es un hijo recién nacido, ¿sí? Y una mujer perseguida. Lo que está en el centro no es el diablo, no es la figura del mal o de la muerte o la destrucción. Y así lo vamos a encontrar incluso desde las primeras visiones antes de los septenarios. Por ejemplo, antes del septenario de sellos, lo que está en el centro es un cordero como degollado, pero que está de pie. Sí, es la figura de la muerte y la vida conjugándose en el misterio pascual de Jesús y ya está ofreciendo una clave de comprensión para los lectores. El centro del Apocalipsis es Jesús, es el Cordero degollado que está de pie. El hecho de que esté de pie significa que está vivo. ¿Sí? No se centra en la muerte, sino en la victoria sobre la muerte misma. Y lo que encuentran ustedes allá, especialmente en el capítulo 5, de que este corderito porque es casi un cordero bebé, como la palabra arnión hace referencia al cordero menor de un mes de nacido, es que es el cordero pascual que va a leer el rollo que tiene un personaje que está sentado sobre el trono y que posiblemente es el trono, perdón, es el libro de la historia, que lo haga este cordero degollado, pues también es una clave de interpretación del Apocalipsis, porque nos invita tanto a los lectores reales, los de finales del siglo I, como a los lectores de todos los tiempos, a no perder de vista que vamos a leer la historia a través de los ojos del Cordero, a través de los ojos de la víctima y de las víctimas de la historia. En un mundo y en una cultura donde la historia la escriben los vencedores, pues vamos a leer la historia desde la óptica de los vencidos, de los degollados, de los crucificados. Es una historia desde abajo, y por eso el Apocalipsis retoma una teología de la historia y al mismo tiempo una teología política que invierte pues el modo de leer la realidad. Y en este caso, desde la perspectiva de los últimos, de los desposeídos y de los excluidos. Bueno, no se preocupen que esta parte de la teología la vamos a retomar posiblemente en el siguiente podcast, pero ahí va a estar. Aquí lo tenemos apuntado porque es muy interesante. Profe, escuchándolo, yo decía, pucha, es que si de verdad nos quitáramos ese imaginario de destrucción que tenemos de este libro, tendría podríamos leer el Apocalipsis o este libro de Revelaciones desde otro lado y encontrar también este mensaje esperanzador que hay y no de tormento y de miedo, que es como la perspectiva que tenemos. Entonces, si lográramos de verdad quitar esas imágenes, y digo lográramos porque pese a que esto es algo que ya sabía, son imágenes que están tan pegadas al subconsciente que es un poco difícil quitarlas. O sea, yo las sigo viendo pese a que sé que no están ahí. Entonces, pensar que al final este libro no es de miedo, no es de... Yo recuerdo una vez que estaba leyendo la Biblia
en la escuela, a mí me encantaba siempre leer la Biblia. Y entonces iba por Apocalipsis, yo me leía la Biblia una vez al año. Y, y me decían, ¿y ahora por qué libro va? Y yo, voy por Apocalipsis. Y todos decían, ¿verdad? Porque desde pequeñitos ya tenemos este imaginario de que de verdad es algo que da miedo. Y es todo lo contrario. O sea, pensar en este cordero degollado, pero de pie, ¿verdad? Por no decir en Jesús de una vez, es otra cosa, es otro imaginario, o sea, es otro el mensaje. Bueno, eh, el libro de Apocalipsis yo creo que también es un poco difícil de entender porque hay mucha simbología con la que no estamos familiarizados, tal vez. Entonces, ¿por qué no hacemos, no sé si decir como un pequeño inventario o algo como ahí que nos ayuda a esclarecer un poco estos símbolos, ¿verdad? Hagamos una síntesis tal vez para que cuando lo leamos también podamos entender. Una vez yo hablaba con una amiga sobre el Apocalipsis y ella me decía, es que yo no lo entiendo. Y yo le decía, es que al final está como encriptado. O sea, uno tiene que tener, es como un código secreto, ¿verdad? Uno tiene que tener el qué significa cada cosita para poder entender qué está pasando, porque eso es un código, es como cuando uno tiene que descifrar algo para encontrar el tesoro oculto, aprender a leer el mapa y no puedes leer el mapa sin las coordenadas, o no puedes descifrar el código oculto como los juegos de las revistas, ¿verdad? Que hay símbolos y tienes que descubrir qué letra va con cada símbolo para así poder entender el mensaje final. Apocalipsis es algo así. Entonces, si logramos entender los símbolos, podemos entender muy bien el significado. ¿O estoy equivocado? De acuerdo totalmente. Una de las razones por las cuales el Apocalipsis genera tanta incomprensión o malos entendidos es porque no estamos familiarizados con el género literario que está detrás, que es el apocalíptica como tal. ¿Sí? Tenemos este libro, ¿sí? Tenemos algunas otras expresiones en la Biblia, como el libro de Daniel, algunos fragmentos de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías, etcétera, pero no estamos realmente familiarizados con el género. ¿Sí? El recurso a este universo simbólico que tiene el Apocalipsis, pues no es tan familiar en nuestros contextos, ni siquiera en el ámbito de la literatura clásica. Entonces, por una parte se requiere cierta familiaridad con el género, con otras expresiones de carácter apocalíptico, pero también es importante entender que la clave de comprensión de todo el sistema simbólico del Apocalipsis, o al menos de gran parte de él, es el Antiguo Testamento. Es algo que yo siempre afirmo en mis clases de Apocalipsis. La piedra roseta del Apocalipsis se llama Antiguo Testamento. Y cuando Perdón, digo profe. piedra roseta, Ajá, digo, eso lo quería preguntar porque hay que explicar qué es la piedra roseta primero. sí, cuando estoy afirmando de piedra roseta, pues hago referencia a este descubrimiento del año 1799, cuando está hasta ahora naciendo la arqueología. Recuerden ustedes todas estas exploraciones, principalmente lideradas por franceses en el antiguo Egipto, donde encuentran los jeroglíficos. ¿Sí? Encuentran tumbas, encuentran monumentos y hay jeroglíficos por todas partes y uno ve pájaro, ojo, mano, etcétera. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? No se entienden los jeroglíficos. Hasta que se descubre la piedra Roseta, allá en 1799, en una localidad de Egipto llamada precisamente Roseta. Y cuando esta piedra es llevada hoy en día se encuentra en el Museo Británico, pero cuando es llegada a Francia, es estudiada por un egiptólogo de apellido Champollion, quien encuentra algo muy interesante. Esta piedra tiene una inscripción en tres lenguas, ¿sí? En la parte superior hay jeroglíficos, hay escritura demótica en la parte media, que es la escritura del antiguo Egipto, pero ya con caracteres coptos. Y en tercer lugar tenemos griego, pues los jeroglíficos no se sabe qué significan, pero el griego sí se ha estudiado. Entonces lo que va a hacer Champollion es establecer equivalencias semánticas, significados entre uno y otro, para tratar de desambiguar esos signos de los jeroglíficos. Y entonces es gracias a ese ejercicio que hace con la piedra roseta que hoy en día los jeroglíficos egipcios pueden ser entendidos sin ningún problema. ¿Sí? Hoy en día se puede hacer el ejercicio de desambiguar o desencriptar los jeroglíficos gracias a estas equivalencias.
Entonces, quiero volver con la imagen, con la metáfora. La piedra roseta del Apocalipsis es el Antiguo Testamento. Si conocemos, si estudiamos, si estamos familiarizados con las imágenes del Antiguo Testamento, leyendo el Apocalipsis no vamos a tener mayor dificultad. Algo que también comento esto con mis estudiantes. Si de pronto no lo entendemos es porque nos toca volver a los cursos de Antiguo Testamento, porque algo nos quedó faltando. ¿Sí? Casi que en el Apocalipsis encontramos una síntesis de las tradiciones veterotestamentarias del Antiguo Testamento. Si ustedes miran, por ejemplo, en Biblias de estudio, los paralelos, las citas paralelas que tiene el Apocalipsis, ningún otro texto del Nuevo Testamento tiene tantos paralelos como el libro del Apocalipsis, paralelos del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar en total 579 alusiones, ¿sí? En el Apocalipsis, alusiones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, 82 alusiones del Pentateuco, 97 de los Salmos, 122 de Isaías, 48 de Jeremías, 83 de Ezequiel, 74 de Daniel, 73 de los profetas menores. ¿Sí? Si conocemos todas estas tradiciones, ustedes miran la simbólica del Apocalipsis y ahí va a aparecer. Ahora, en términos generales, quienes han hecho la catalogación de los símbolos del Apocalipsis los han agrupado en varias categorías. Por ejemplo, vamos a encontrar sistemas simbólicos cromáticos. Cuando digo cromático, hago referencia a colores. ¿Sí? Ya les decía hace un momento, el Apocalipsis no se lee simplemente, sino que hay que imaginarse, uno tiene que meterse y captarlo. Entonces hay colores. Por ejemplo, el color blanco hace referencia a la resurrección, el color rojo al asesinato, a la violencia, a la sangre de los degollados, el color negro a la muerte, a la impiedad. También vamos a encontrar una simbología que se llama teriomórfica. Terios en griego significa bestia. ¿Sí? Y entonces cuando en el Apocalipsis hablamos de simbología teriomórfica, nos vamos a encontrar con figuras semejantes a animales. ¿Sí? Por ejemplo, el águila, ¿sí? Que puede hacer referencia al águila divina, la protección de Dios, como la encontramos en Éxodo 19, Deuteronomio 32:11, pero también en el contexto que ya no es del Antiguo Testamento, sino en el contexto en el que se escribe el Apocalipsis, también puede evocar el águila de los estándares imperiales. Sí, entonces, de acuerdo también con el contexto literario en el que aparece, pues puede tener una significación a otra. El cordero degollado, del cual ya hemos hablado, que es una evocación de Cristo muerto y resucitado. Vamos a encontrar 4 seres vivientes, que es una evocación de la visión que ocurre en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, de los caribúes o querubines, que son originalmente las estatuas que protegen los templos asirios y persas, y también en Babilonia, ¿sí? Donde hay figuras como de novillo, como de águila, como una figura humana, y también de león. ¿Sí? Entonces, todos estos nos van a evocar estas también simbólicas particulares. Por ejemplo, el león va a significar lo más noble, el novillo va a significar lo más fuerte, la figura como ser humano va a significar lo más sabio, la figura como de águila va a significar lo más ágil. ¿Sí? Todo esto dentro de estas tradiciones de proféticas y veterotestamentarias. Vamos a encontrar también una simbología que algunos lo llaman topográfica, que hace referencia a lugares. ¿Sí? En la tradición apocalíptica es muy común esta diferenciación que se establece entre lo celestial y lo terrenal. ¿Sí? El mundo de lo divino y el mundo de lo humano. Incluso vamos a encontrar lo que se llama una relación o una realidad especular o espejo, que en las culturas antiguas es muy común encontrarla, que supone que lo que sucede en la tierra se refleja en el cielo y lo que sucede en el cielo se refleja en la tierra. Por ejemplo, si en la tierra hay reyes y hay ejércitos que protegen a los reyes, pues se va a suponer que en el cielo hay un rey, o en el caso de tradiciones politeístas, pues varios reyes, que son esos dioses o Dios, y que tienen ejércitos. Y entonces por eso se va a hablar de los ángeles como parte del ejército celestial. ¿Sí? O si aquí en la tierra hay tribunales de justicia con un juez, con un acusador, con un abogado defensor, con un acusado, pues se va a suponer que en el cielo también hay un tribunal de justicia donde Dios es el juez,
donde el acusador se llama Satán, donde el abogado defensor se llama Paráclito, donde el acusado es uno mismo, ¿sí? Entonces hay una realidad especular que es importante también tener en cuenta. Mira, hago un paréntesis aquí, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, en la versión de Mateo, se dice que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra como ésta se hace en el cielo. ¿Sí? Está haciendo referencia, evocando esa realidad especular. Se supone que en el cielo todo el tiempo se hace la voluntad de Dios, entonces se pide para que aquí en la tierra se pueda hacer de igual manera. Entonces, desde esa perspectiva, la simbología topográfica va a abordar lugares, tanto terrestres como celestiales, como el mar. ¿Sí? El mar va a aparecer al inicio del Apocalipsis, un mar terrenal, pero también un mar, recuerden en la cosmología semita, que de acuerdo con el primer relato de la creación, hay una separación de las aguas superiores de las aguas inferiores. Entonces, allá en la separación de la bóveda celestial, hay un mar también en esas aguas superiores. El mar en la tradición semita en general puede ser una evocación de la muerte, incluso del caos. ¿Sí? A diferencia del agua dulce, que significa vida, que significa abundancia, plenitud, el agua salada, el agua de mar puede significar caos e incluso muerte. Por eso cuando ustedes en la tradición bíblica vean que alguien está sobre las aguas o que incluso camina sobre las aguas, es que tiene poder sobre la muerte. ¿Sí? Esta imagen de Jesús que camina sobre las aguas es una anticipación de la resurrección, por ejemplo. ¿Sí? Pero también está la tierra, que es el lugar donde se enfrentan el cielo y el mar, Dios y Satán. Vamos a encontrar incluso una centralidad muy grande en la ciudad santa, en Jerusalén. Los últimos capítulos del Apocalipsis se van a centrar precisamente en esa imagen de la nueva Jerusalén, como una esposa que surge, que desciende de los cielos, ¿sí? Que es renovada, es la morada terrena de Dios entre los hombres. Eso con respecto a simbologías topográficas, pero también vamos a encontrar simbologías antropológicas, ¿sí? Es decir, remitidas a figuras humanas, y no solo a figuras humanas, sino a posturas humanas. Está la idea del Hijo del Hombre, ¿sí? Que está bebiendo de la tradición de Ezequiel, reinterpretada por el capítulo 7 del libro de Daniel. El Hijo del Hombre que va a aparecer aquí, representando también al juez escatológico de la realidad. Vamos a encontrar incluso descripciones de personas, los cabellos blancos como signo de eternidad, ¿sí? No de vejez, una vestidura larga, haciendo referencia a una dignidad sacerdotal como el cinturón de oro. Las figuras femeninas, va a ser muy importante esta perspectiva, porque las mujeres, con excepción de una que aparece en el septenario de carta, de las cartas, en la carta Tiatira, que va a ser llamada por el autor Jezabel, las demás mujeres en el Apocalipsis, que vamos a encontrarlas en el capítulo 12, en el capítulo 17 y el capítulo 19 en adelante, las mujeres van a ser representaciones de personalidades colectivas. Es un pueblo, ¿sí? O una ciudad. Las mujeres van a representar colectividades aquí, bebiendo también de la tradición profética, donde Jerusalén o el pueblo de Dios es representado como una mujer también en tradiciones proféticas, ¿sí? Vamos a encontrar también simbologías de objetos. Yo les llamo también simbologías ónticas. Por ejemplo, va a aparecer cuernos. Se dice que el cordero como degollado tiene 7 cuernos, ¿sí? Los cuernos representan la fuerza y el poder. Vamos a encontrar 7 candeleros que pueden hacer relación a 7 iglesias, de acuerdo con el texto mismo, pero también con el lugar sagrado, el lugar del templo. Se va a hablar de copas de oro, ¿sí? O de recipientes de oro que tienen perfumes, que en realidad es el incienso, que evoca las oraciones de los santos. Vamos a encontrar también simbología relacionada con los números, que algunos lo llaman simbología aritmética. ¿Sí? En griego la palabra aritmos significa precisamente números. ¿Sí? Se va a hablar, por ejemplo, de triángulos, de triangulaciones diabólicas incluso, haciendo referencia a esta expresión que aparece a partir del capítulo 12 y capítulo 13 entre el dragón, la bestia que surge del mar, la bestia que surge de la tierra. El número 1 hace referencia a la excelencia, a la autoridad, que puede hacer referencia al mismo, a la autoridad de Dios, a la unicidad de Dios y de Cristo, el primero y el último. Vamos a encontrar referencias al número 2.
El 2 siempre va a indicar cooperación, ya sea tanto positiva como en los profetas, en el capítulo 11, pero también como negativa entre la bestia del mar y la bestia de la tierra. El número 3 y medio es la mitad de 7. ¿Sí? En algunos casos va a hacer referencia a un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo. 3 y medio en términos generales es un tiempo de imperfección, de sufrimiento, es un tiempo de prueba, de persecución. ¿Sí? Esos cálculos van a estar bebiendo del libro de Daniel. El número 4 hace referencia al mundo creado, ¿sí? Marcado por los 4 puntos cardinales, por los 4 vientos, por los 4 elementos que configuran la realidad, la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿sí? Hace referencia a los 4 seres vivientes que están debajo del trono y su relación con la realidad misma, ¿sí? El número 6 es 7 menos 1, hace referencia a aquello que no alcanzó la plenitud, ¿sí? Algo que al mismo tiempo es impotencia, ¿sí? Sobre el 666 habría que hacer una precisión interesante, la cifra de la bestia que encontramos en el capítulo 13 del Apocalipsis, porque incluso según algunos manuscritos, el número desde la crítica textual no sería 66 sino 616, pero bueno, este es un caso particular. El número 7, que es de los que más se repiten en el Apocalipsis, aparece 54 veces en el libro. De hecho, hace referencia a la plenitud, y quiero hacer la aclaración, no necesariamente perfección, sino plenitud. Porque así como se dice que el Cordero tiene 7 cuernos, haciendo referencia a la plenitud del poder, o que el que está sentado ante el trono, delante de él están 7 antorchas, que son los 7 espíritus, haciendo referencia a la plenitud del espíritu, también en el capítulo 12 se va a decir que el dragón que persigue a la mujer tiene 7 cabezas. Y mira que no es una realidad muy buena que digamos. Entonces, 7 más que perfección nos va a indicar plenitud aquí. El número 10 es ambivalente en la tradición bíblica. 10 hace referencia a aquello que se puede contar con los dedos de la mano, que por lo mismo pues es fácil de memorizar. Piensen, por ejemplo, en el Decálogo, pero también en la tradición apocalíptica puede hacer referencia al número del poder perverso, ¿sí? Como los cuernos del dragón y de la bestia, ¿sí? Los reyes de la tierra. El número 12. 12, siempre que lo veamos en la Biblia, 12 es Israel. 12 es Israel, ya sea el Israel del Antiguo Testamento o el Israel renovado en las tradiciones evangélicas, haciendo referencia a los 12 apóstoles, pero es Israel. Y vamos a encontrar una mezcla también entre 12 por 12 por 1000, que es el número de los elegidos, es 144,000. ¿Sí? Haciendo referencia a los 12, primer Israel, los 12, el Israel renovado, por 1000 que es una gran cantidad, es una gran muchedumbre, el 144,000. Entonces mira que ahí los números pues también vienen a ser importantes. A grandes rasgos podríamos decir que el sistema simbólico o los sistemas simbólicos del Apocalipsis van en esa línea. Ahora, y algo que tú comentabas hace un momento, uno podría pensar que el Apocalipsis está encriptado, y eso es algo que uno escucha mucho y que incluso algunos comentaristas del Apocalipsis lo llegan a decir, que aparece así de manera simbólica para evitar que si de pronto alguna autoridad del Imperio Romano se encontrara con el libro y lo empezara a leer, que no entendiera nada. Uno podría decir sí y no, es decir, no entiende nada si no está familiarizado con el género, y es un género particularmente el judaísmo. Si no es judío, difícilmente lo entiende, pero vamos a encontrar expresiones que así yo no sea judío y no haya leído el Antiguo Testamento, pues de pronto sí las voy a entender. Mira, una clarísima la encontramos en el capítulo 17, que es el texto dedicado a la llamada la prostituta de Babilonia. Y entonces allá se dice de ella lo siguiente, en el capítulo 17, verso 9, dice, aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Aún si yo no hice el curso de introducción a la Biblia y yo no conozco el Antiguo Testamento, si yo escucho hablar de 7 colinas y una realidad de 7 colinas y algo sé del Imperio Romano, pues yo sé que la ciudad de las 7 colinas es Roma.
¿sí? Está haciendo referencia a Roma. No hay necesidad de hacer el ejercicio de buscar en el diccionario que son 7 colinas. Está haciendo referencia a Roma. Entonces, en casos como estos, incluso alguien que no conozca el Apocalipsis, que no esté familiarizado con la literatura apocalíptica, lo entendería perfectamente. Imagínate, una autoridad romana lee esto, ya sabe, están hablando del imperio. ¿Sí? Y en ese sentido, el Apocalipsis, lo vamos a decir más adelante, pues ya de aquí está planteando un texto de resistencia y de crítica al imperio mismo. Bueno, profe, por lo menos para este primer pedacito nos pasamos más bien. Eh, Creo que hemos aprendido mucho. Ojalá hayan podido tomar nota de toda esa simbología que usted nos dijo ahorita. De hecho, sería muy interesante si tal vez devuelven el video y van despacito apuntando y conforme van leyendo van poniendo como ese significado sobre el texto. De verdad que cambia mucho lo que el texto nos quiere decir. Nos falta hablar mucho, pero eso lo haremos en el siguiente podcast, ¿verdad? Aquí lo que hicimos fue como una introducción, dar generalidades y ya en el próximo podcast, en 2 semanas, vamos a meternos en el texto y hablar un poco más y entender un poco del autor y de otras cosas y también el por qué se escribe este texto de esta forma. Entonces, profe, no sé si nos quiere dar una recomendación de aquí a 2 semanas, qué tarea tenemos que hacer para estar listos y en 2 semanas terminar con lo que viene, con el significado de este texto en sí. Bueno, la recomendación es que nos podamos entusiasmar con este libro, que podamos ir adelantando una primera aproximación. Mira, algo interesante, y casi también como elemento previo a la lectura del texto, que no solo miremos el texto en sí mismo, sino si tenemos Biblias de estudio, que miremos los paralelos. Los paralelos nos van a enviar a citas de la tradición bíblica, particularmente del Antiguo Testamento, que nos ayudan a entender por qué el texto dice lo que dice, ¿sí? Cuál es el referente, el detrás de cámaras del texto mismo. Algunos hablan hoy en día del relato detrás del relato, ¿sí? Mirando los paralelos, pero también sin perder de vista esto que les acabo de comentar, el corazón del Apocalipsis, ¿sí? Nos permite evitar equivocismos e interpretaciones que pueden ser más de carácter fundamentalistas. No perdamos de vista que el núcleo del Apocalipsis es Jesús, es el cordero como degollado, pero que está de pie. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, pues ojalá nos podamos encontrar en esta próxima oportunidad. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Por favor, dejen todas sus preguntas, sus comentarios por ahí. Ven que tenemos 2 semanas para estarnos comunicando. Igual si hay algún texto o alguna explicación que ustedes necesiten, nos comentan y nosotros les respondemos para que o sea, nos interesa mucho que esta información quede clara y quede precisa, más que es un libro del que se habla mucho, pero por lo visto se entiende poco. Entonces, nos vemos en 2 semanas, profesor. Muchas gracias como siempre y ansiosa por ver qué sigue. Le regalo un momentito. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel, mil gracias. Y entonces, pues seguimos en comunicación. Bueno, nos vemos en 2 semanas. Chao. Chao.